Y ya me parece que estamos en contacto nada menos que con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, buenos días, ¿cómo te va? Pero muy buenos días, Mario. Alegría escucharte. Bueno, igualmente para mí, ¿eh? Vos ya sos una voz conocida aquí en los micrófonos de Radio La Luna y en el programa La Brújula. Eso es un honor para mí, es un honor para mí. Bueno, para nosotros también. eh, y como voz calificada para leer la realidad económica de la Argentina, supongo yo que habrás escuchado al ministro Martín Guzmán en un reportaje que le hicieron anoche y que dio algunas definiciones importantes, aunque en algún caso con cierta ambigüedad. Voy a empezar por aquello que más le preocupa a nuestros oyentes y creo que virtualmente a todos, porque es un mal que nos viene acompañando desde hace décadas, ¿verdad? Y que no podemos superarlo como si fuera una sombra que sigue al cuerpo, que se llama inflación. Eh, Él dio unos argumentos, en fin, donde juegan un factor la administración del tipo de cambio, la administración de las tarifas públicas, etcétera. ¿Te parece que puede ir confluyendo a ese 29% que seguramente va a ser superado, pero que pueda ir confluyendo la inflación cuando en enero tuvimos 4 puntos y en 31 días y en 28 días de febrero 3,6, o es una ilusión del ministro? Mario, lo más importante que vos traigas, lo que yo creo en estos momentos, es la comidilla en todos los que están llegando a los almuerzos empresarios o de observadores o políticos economistas, porque quien haya podido ver anoche esta charla, que no duró mucho más de media hora, ¿no? Ujú. Pero por suerte fue efectuada por un tipo que, sin concesiones, sin chupar la media, Así es. el único gesto de simpatía es al final cuando dice dos hinchas del Lobo, De nada gimnasia. más. Todo lo demás lo fue muy riguroso, inclusive hasta te diría en algún momento hablaba por sobre él, hecho que en general no ocurre en reportajes donde los periodistas adoptan actitudes más bien, yo diría, por lo menos para ser suaves, respetuosas, para ser más crudos, casi complacientes, sobre todo Ujú. cuando está frente a un ministro de las características de Guzmán, que todos saben que intelectualmente es un tipo muy capaz, que con ese tonito, ¿no es cierto?, al que ya nos ha acostumbrado, baja líneas a veces difícil de polemizar hasta por economistas propiamente dicho. Lo que vos tocás, ese tema yo te diría, hoy hay dos temas centrales a mi juicio en la agenda argentina, vinculados a la economía, aunque uno parezca que está vinculado a lo sanitario, que son el Plan Nacional de Vacunaciones, que tiene ese carácter de preocupación sanitaria, lógicamente, pero que esencialmente en el caso de Guzmán, ya que hablamos del tema económico, tiene en función de la economía, pero no solo acá, sino en el mundo. Todo el mundo está observando qué pasa con los planes de vacunación, si se aceleran o no, porque el rebote, la recuperación, las posibilidades de volver a mover en ciertas actividades que vienen paradas o de que no se perjudiquen las que ya están actuando en caso de que se llegue tarde, como nos está ocurriendo a nosotros, obviamente tiene un efecto económico clave, mucho más en un año electoral. El segundo elemento que vos traes, obviamente es este de la inflación, donde muy inteligentemente le pregunta Pañi, recordando diciembre 4 puntos, enero 4 puntos, febrero 3,6. ¿Y usted cree que a partir de ahora vamos a estar en el entorno del 2 hasta fin de año? Sería bajar casi un 50% de la inflación que traemos casi como promedio. Pero hay algo que no le dice Pañi y que a mí me preocupa mucho más, no solo en términos de impacto electoral, sino en términos de la sociedad. Todos estos números que hemos dicho tienen por arriba de ellos la inflación de los alimentos, que Claro. por supuesto golpean los sectores más bajos. En el último mes, de 3,6, se va a casi 6 puntos los alimentos. Y lo que debe preocuparnos, por eso la pregunta, supongo yo, vinculado a marzo, nosotros en marzo estamos mirando
que el piso va a ser 4. ¿Y por qué? Porque nos extrañó que febrero, que estacionalmente es un mes bajo, de baja inflación, Claro. porque el que es alto siempre es marzo. Ujú. Claro, en tiempos de normalidad esto se explica. ¿De qué manera? Y en la cuota del colegio de los chicos, con salir a comprar los útiles escolares, etcétera, 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 la vuelta de las vacaciones, bueno, muy bien. Este año, obviamente, este marzo, no está caracterizado en gran medida o preferentemente por estos temas, pero sin embargo, tenemos como correlato, que también salió en la charla, el aumento de los combustibles y las tarifas. Entonces, a ver, si vos colocás todo el mundo, el ABC, es decir, aumenta combustibles, aumentan fletes, esto aumenta precios internos y se pierde competitividad, precios externos, obviamente por esta situación. Es muy difícil evitar el traslado a precios de tarifas de esta naturaleza. Mi sensación es que este mes que viene esa meta de bajar al 2 es absolutamente imposible. Ya con lo que llevamos de mitad de mes, yo te diría estamos dando por sentado de que el piso va a ser el 4. Si él cree que esta convergencia para intentar llegar a 29 puede darse, a mi juicio, no está, por lo menos no exhibió en el reportaje, dando los elementos que permitan generar credibilidad en cuanto al sostenimiento de un descenso de esta manera. ¿Por qué? Porque él usa como elemento, diríamos, comparativo lo que logró con la brecha, que es verdad, logró reducir la brecha casi a la mitad de lo que estaba, y un poco más también. Pero la manera, la herramienta, el poder de fuego que tiene el Banco Central para hacer esto, es decir, ir manejando la velocidad del goteo que hace que tu proceso devaluatorio de la moneda frente al dólar puedas, digamos, de alguna manera controlarlo, eso en el caso de los precios es imposible, porque vos podés decir, yo tengo una determinada intervención en ciertos formadores de precios, puedo meter controles. Él ha llegado a reconocer, y muchos han llegado, Culfas lo dice, creo que hace 24 horas, con los controles no podemos confiar en parar la inflación. Es lógico que no es así, que no es posible. Pueden estar habiendo errores en los controles, pueden estar habiendo, pero digo, todos sabemos que cuando la política es de control es muy difícil. Lo que me parece que quedó subyacente y que no estamos viendo es que este es un partido que lo juegan varios. El ministro mueve las piezas de una determinada manera. Los mercados, en función de la credibilidad que atenta contra esta búsqueda de convergencias, reaccionan de la manera que reaccionan, también mueven sus piezas. La pregunta es, ¿qué haces después cuando no obtenés los objetivos que te planteabas? Es casi contrafáctico lo que estoy diciendo, sí, ¿no? En lugar de mirar lo que estás exponiendo ahora, yo te pregunto 2 jugadas después en el ajedrez, es decir, cómo reacciona el mercado frente a lo que vos planteás, y si reacciona como yo creo va a reaccionar, ¿qué estás dispuesto vos a hacer? Y acá creo que el tema central, no podemos nosotros que siempre analizamos el impacto de la política, diríamos, generar un divorcio entre que estamos viviendo un año electoral. Y entonces uno dice claramente, yo espero, deseo, hago votos para que la política de un año electoral no interfiera, obviamente negativamente, en la economía real. Y me parece que se han dado, y por eso las dificultades de Guzmán de poder explicar un poco más sólidamente el cómo piensa obtener los objetivos, porque él mismo se da cuenta que le han alterado, le han movido la cancha en pleno partido. Si él está viajando a los Estados Unidos, como lo reconoció, sí, para intentar cerrar con el fondo,
y después tiene que viajar a Europa, inclusive llegó a decir que va a viajar a Rusia por el tema de las vacunas, pero no solo. Él tiene que encontrar, sabe con qué interlocutores se va a encontrar. Cuando va a París a cerrar el Club de París, ¿no es cierto?, la deuda con el Club de París, que dijo, inclusive no precisó, dio a entender que entre 2.500 y 2.700 de los del Club de París. Para mí eran 2.500, ahora dice 2.500 o 2.700, lo que daba más los 4.800 que habría que pagar al Fondo Monetario, daba una cifra superior a los 7.000 millones como obligaciones del año. Por eso él dice que no alcanzaría, en caso de que el fondo distribuyese por el ambiente COVID los DEG, ¿no es cierto?, los derechos específicos de giro, que serían unos 3.500, él dice con eso no alcanza. Pero si no te alcanza, vos imaginate la situación incómoda del ministro de tener que ir a Europa a sentarse ¿con quién? Con Madame Lagarde. Madame Lagarde era la titular del Fondo Monetario cuando se otorgó el stand-by. El stand-by que ha sido denunciado por el propio presidente de la Nación y que yo me imagino el espíritu con que lo debe haber recibido Madame Lagarde a eso, porque él no solo está en cuestionamiento la fuga, la forma en que se concedió el crédito, violándose, según lógicamente la denuncia, los propios estatutos del Fondo Monetario, etcétera y demás, y la responsable es Madame Lagarde, con la que hay que tratar de llegar al acuerdo para no pagar la obligación que hay con el Club de París. Lo mismo, trasladalo y lo repetimos cuando te sientes con el fondo. Vos te vas a estar sentando con el fondo para hablar cómo se sale, cómo se rearma el endeudamiento producido por el stand-by, con los mismos tipos que hoy están esperando ser citados por la justicia argentina para dar explicaciones casi penales al respecto de por qué se tomaron o se administraron las decisiones que están bajo cuestionamiento. Entonces, me parece que él está en una situación muy difícil, tienen claro que no se va a poder cerrar con el fondo, estuvo ahí suave, yo diría, Pañi, diciéndole que se va a cerrar después de las elecciones. Yo creo que inclusive va a ser difícil que se cierre rápidamente después de las elecciones. Puede comprenderse por qué no se cierra antes, porque cerrar antes es reconocer un ajuste. Sí, claro. Y estamos hablando de un tiempo electoral. Con lo que se pierden votos. Con estas tarifas el ajuste ya empieza a darse. Si empieza a haber inflación por encima de lo que se están cerrando las paritarias, vos ya estás teniendo el ajuste. Claro. Ahora, claro que esto tiene, efectivamente, como vos decís, tiene muchas aristas. Me detengo un segundo en el tema de la posibilidad de una segunda oleada en el COVID-19, que tiene que ver, cosa que no sabemos, a ciencia cierta no sabemos, pero sí las cifras son que hasta aquí se dieron 451.000 dosis dobles, de manera que es el 1%, y menos de 2 millones, algo más del 4%, una dosis. Quiere decir que a este ritmo, mediados de marzo, y aunque el ritmo se acelere, viene absolutamente lento, como para pensar que la inmunidad va a protegernos al punto de reanimar la totalidad de las áreas de la economía que se vieron afectadas por la pandemia. Ahí hay una cuestión difícil. Hoy, en algunas estaciones de servicio, el precio de los combustibles llegó a 100 pesos, el de la nafta más elaborada, digamos. Sí. Como vos bien decís, ya a mediados de marzo podemos tener la certeza de que no marcha al 2, sino a más del 4% la inflación. Quiere decir que ya estás prácticamente en 12 puntos en 3 meses, que acumulativo va a llevar la inflación seguramente bastante más arriba. Al mismo tiempo, no parece cerrar completamente el plano externo por estas cuestiones que vos decís. Aquí la gran apuesta, me parece, es a las exportaciones. Vos sos un especialista en esta materia. Sí. Con estos precios de los granos, más un tipo de cambio en el nivel en el que se encuentra, del que también te pido me digas si para algunas áreas de la economía un dólar administrado y que no acompañe el proceso inflacionario no termina atrasándose, perjudicando algún área de la economía.
si ves por ese lado un motor que permita que el 2021 sea bien superior al 2020 y no modestamente superior, que eso seguramente se va a lograr porque el 2020 fue una catástrofe. Absolutamente. Mira, es el tema también. Muchos estamos oliendo que se está produciendo en Argentina una suerte de olor a déjà vu creciente. ¿Por qué? Y porque vemos que objetivamente Argentina tenía una oportunidad este año, que la economía, digo, una oportunidad similar a la del 2012, pero claramente con estos hechos que hablábamos de la política, estamos a punto de desperdiciarla nuevamente. ¿Qué quiero decir? El nivel de viento de cola que tenemos en este momento, creo que hacía, no digo décadas, pero sí muchos años que no se daba. Hacía décadas sí que el valor de nuestras commodities, de nuestra principal cadena de valor exportador, ¿no es cierto?, que es la cadena agroindustrial, no se daba. Pero a esto tenés que sumarle el espíritu COVID, llamémosle así en términos internacionales, tenés que sumarle que otras regiones del mundo que demandan nuestras producciones han reaccionado antes y por lo tanto la demanda que estuvo deprimida el año pasado por la pandemia, este año ya nos iba llevando, antes de la seca, del impacto de la sequía, nos iba llevando al año récord a nivel en toda la historia de exportaciones agroindustriales argentinas. Y esta situación es posible que con lo de la sequía se reduzca un poco, no mueve el amperímetro mucho, estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares menos de lo previsto, pero seguimos creciendo en relación al año pasado, y mi sensación es que claramente esto se va a mantener si es que no aparece la segunda ola. La preocupación, como vos bien lo decís, es ¿qué pasa si hay una segunda ola? Y el problema es que ni siquiera teníamos presupuestado gastos de pandemia para este año en el presupuesto. Imagínate la situación presupuestaria que se va a dar si hay que afrontar encima una segunda ola. Volviendo a las exportaciones. Aparece importante todo lo que en términos de vinculaciones argentinas con el exterior se vienen dando, yo diría, de manera bastante promisoria. Con quien más atrasado estamos es con quien aparentemente más rápido íbamos a recomponer. Digo, el cambio de Biden hasta este momento todavía no se ha pasado a las efectividades conducentes. Estamos mejorando nuestro vínculo con Brasil en términos de intercambio. De hecho, Scioli, entre comillas, logró algo que ya se venía trabajando desde el área de Basterra y todo lo demás, que es que vamos a tener 1.000 millones más de exportaciones a Brasil por economías regionales que venían trabadas desde hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Distintos tipos de carnes de producciones locales, más algunos producciones regionales, inclusive en términos de pymes exportadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un adelanto. Estamos mejorando el vínculo con China sin discusión, no solo por la demanda de ellos, sino por las inversiones. China nos ha elegido a nosotros, por lo menos fácticamente, como el país latinoamericano donde mayor inversiones está comprometiéndose, no solo en el tema litio, sino también en la base en Tierra del Fuego para proveer a todas las bases, no solo argentinas, sino extranjeras en la Antártida, más la finalización de las represas en el sur, hidroeléctricas, más el tema 5G, más sobre todo el tema de la hidrovía, ¿no es cierto?, el que termina la concesión en pocos meses y hay que ver cómo continúa, ¿no es cierto? Bueno, esperábamos en cambio ya haber resuelto con Estados Unidos el retorno del biodiesel, del aluminio, del acero, los tubos sin costura, eso se está deteniendo un poco, y sobre todo aquello que habíamos hablado contigo, que se empezaran a abrir oficinas en Argentina de la Small Business Administration, o sea, de la administración de las pequeñas y medianas empresas, la agencia oficial del gobierno de Estados Unidos para las pequeñas y medianas empresas, para favorecer precisamente estas economías regionales que hacíamos referencia recién con Brasil. Y estamos con Rusia en un muy buen vínculo. De hecho, en este reportaje que vos mencionaste y trajiste al comienzo, escuchamos por primera vez que el ministro de Economía está pensando viajar. Sí. ¿Por qué?
porque obviamente es un momento para aprovechar el vínculo, ya que Rusia está tremendamente agradecida, ya que su ingreso, el ingreso de su vacuna, la Sputnik, a Occidente, se da gracias a que nosotros fuimos el primer país de otro lado que no fuera sus áreas de influencia, que aceptamos vacunarnos, ¿no es cierto?, que elegimos precisamente la Sputnik. Entonces, sí, me parece que es un buen momento para ¿qué? Para algo que decimos siempre, seguir profundizando la línea de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para mejorar el aprovechamiento de nuestros vínculos económicos y comerciales. Y en este sentido no hay que ser gil, quiero decir, como diríamos en el barrio, hay que hacerlo todo simultáneamente. ¿Por qué? Porque los necesitamos a Estados Unidos interviniendo para que la negociación con el fondo no se trabe, y además para estos otros temas que yo hacía referencia recién, que se retomen rápidamente en esa agenda común que tenemos pendiente, pero también tenemos que hacerlo en simultáneo con Rusia, y también con China, y también con la región, ¿no es cierto?, para que nadie diga te estás acomodando a unos para perjudicar a otros, y también hay que sumar el tema de Unión Europea que está pendiente. Yo creo que se abre un momento importante que esperemos, vuelvo a decirte, la política, la grieta, ¿no es cierto?, las grietas no metan la cola y impidan una recuperación que, si hacemos las cosas sin tirarnos tiros en los pies como está ocurriendo en las últimas semanas, digo, algunos de esos tiros atarrayan con la mala praxis, podría llegar a ser un año que, pese a todas las dificultades, bueno, por lo menos redujéramos los daños, y hasta, si nos ponemos un poquito optimistas, empezáramos a pensar en alguna recuperación posible, ¿no? Bueno, eso es interesante. Esperemos, en el área externa, esperemos que el canciller Felipe Solá esté a la altura de los desafíos, porque no siempre lo está, al igual que el presidente, que muchas veces tiene que pedir disculpas por dichos que la verdad que no son propios de alguien que tiene los destinos y los intereses de un país en sus espaldas. Ahora te quiero hacer dos preguntitas porque ya nos quedan los últimos poquitos minutos. Vale. Una tiene que ver con el Consejo Económico Social, que en realidad ustedes habían propuesto un Consejo Político, Económico, Social. Falta la mirada política, faltan algunos otros componentes que debieron haber hecho a ese Consejo, pero quería preguntarte si vos sabías de algún elemento estratégico que se haya producido a través del Consejo Económico Social, o si lo ves quieto y a Gustavo Vélez como administrando un pacto burocrático que no tiene mucho destino. Bueno, esperemos que esto último que acabas de decir no ocurra. Todos tenemos este temor. Yo creo que el Consejo Económico y Social, desde que parió, no tuvo buena suerte. Acordate que en un momento el momento que se anunciaba fue el escándalo de el sincericidio del perro Berbisky, ¿te acordás? Claro. Bueno, entonces mientras el presidente estaba hablando de nacional, de transparencia, de con todos, Berbisky estaba... y después explotó el tema Formosa, también en la vez que empezaba el funcionamiento, bueno, con lo cual diría que está un poco... yo sé que esto no se usa decir, pero en el barrio decíamos tameado por los perros, ¿no es cierto? Lamentablemente esto es así. Hasta el momento tenemos que decir que hay una buena intención, hay una buena direccionalidad, pero claramente esto que vos dijiste como introducción a este tema, cada vez se nota más, y mucho más en un tiempo electoral como el que se vive, en un año electoral, la necesidad de que esto hubiera sido un Consejo Político, Económico y Social. Vos fijate que siendo un Consejo Económico y Social, aún donde están en cuestionamiento algunas representaciones débiles o algunas ausencias, me refiero a presencia débil en las pymes y ausencia de las economías regionales, aún así te diría que ha quedado un tema corporativo que sin embargo no logra resolver los temas más elementales. Vos trajiste el tema de la inflación. Por lo menos deberían estar funcionando las mesas sectoriales que plantearan salarios e inflación, claro, y precios, diríamos salarios y precios,
de alguna manera un poquito más armonizada, más articulada. Hasta el momento yo te diría, los sectores del trabajo, de las representaciones del trabajo, entre comillas, como lo llegó a reconocer el ministro, están haciendo buena letra. Ahora, esto, ¿por qué? Porque están cerrando en el entorno que el gobierno deseaba, sus paritarias, mientras que del lado de los precios no se ve la misma eficiencia en los acuerdos y en alinearse con mayor velocidad. Claro, desde el otro lado te dicen, no lo podemos hacer porque primero no estamos analizando todos los integrantes de las cadenas de valor en el mismo pie de igualdad. Y segundo, porque el gobierno nos modifica las reglas de juego cotidianamente, sea con proyectos de ley o sea con aumentos de tarifas, ¿no es cierto?, que lógicamente originan aumentos de costos. Que me parece que si no tiene un incentivo fuerte en este tiempo y no prima un espíritu, diríamos, aunque a muchos no les gusta la palabra, pero de patriotismo y de responsabilidad en este tiempo, es muy posible que, lamentablemente, en un año electoral sea difícil que el Consejo Económico y Social se aleje de ese final que vos señalabas con tanta crudeza, ¿no? Bueno, última, nos queda un minutito, Miguel. ¿Qué vas a hacer el domingo que hay elecciones en la Unión Cívica Radical? Bueno, el lado positivo. Desde el fin de semana pasado, el radicalismo está, yo diría, empezando a mover su aparato paquidérmico, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo, eligiendo por fin, a través del voto de sus afiliados, pese a la pandemia, ya que muchos querían esconderse atrás de la pandemia para que no hubiera elecciones y seguir reproduciendo, ¿no es cierto?, la actual nomenclatura que dirige la formalidad del radicalismo. Se votaron en 3 provincias. Obviamente la que más ruido hizo fue Córdoba, pero también se eligieron autoridades en Neuquén, con resultados muy favorables a quienes entendemos que hay que dejar atrás una etapa en el radicalismo, y lo mismo ha ocurrido en Salta, donde también pasó lo mismo. Como chimento, te voy dando datos de que todo aquello que tenga color a divorcio del PRO es lo que está ganando. De hecho, con el triunfo en Neuquén, toda la Patagonia Argentina va a aparecer en alternativas diferentes a lo que era Juntos por el Cambio hasta ahora. Tenemos las 2 batallas más fuertes posiblemente, una con resultado más previsible, la de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde el actual oficialismo, que es crítico, ¿no es cierto?, a la conducción nacional, volvería a ratificar su hegemonía en la ciudad. Y la otra sí es la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estamos todavía azorados por el nivel de intervención, y quiero aprovechar tu programa tan escuchado para denunciar a los intendentes del PRO que de manera, yo diría, pornográfica están interviniendo en una elección para elegir autoridades de la Unión Cívica Radical. Reitero, no se está hablando de listas, en cuyo caso uno hasta podría, no digo justificar, pero comprenderlo o entenderlo por lo menos, pero esta intervención directa del PRO en la elección de las autoridades del radicalismo de la provincia de Buenos Aires está marcando hasta qué punto la conducción actual, la que viene desde que empezó Juntos por el Cambio, que antes era Cambiemos, la conducción de Salvador, ha estado arrodillada al servicio de los intereses del PRO y de la voluntad del PRO. Entonces, continuar con eso sería elegir un camino de derrota. Yo noto que esto ha generado una reacción muy positiva en muchos que no quieren seguir siendo tutelados de esta manera y que están buscando un cambio que lógicamente expresa la candidatura de Gustavo Posse. Muy bien, quedó dicho. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo. Fuertísimo abrazo a vos, Mario, y como siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, ustedes lo han escuchado, un enorme informe, espero que lo hayan seguido, y si no, después lo puede recuperar y volver a escuchar el viernes en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el ingeniero Jorge La Peña.